Hola, buenas noches. Aquí estamos en el barrio de Richmond, en Londres, con mucha incertidumbre con respecto a las medidas que se van a tomar con respecto al COVID, porque pese a haber pocos testeos, los casos van subiendo. No sé si está el doctor, Acá podemos estoy. por ahí compartir. Yo sé que ya trataron el tema, Así es. doctor, pero tanto el Reino Unido como la Unión Europea, como los países europeos en general, pues las medidas sanitarias no son a nivel continental, sino son recomendaciones y cada país las adopta. Así es. Solamente Italia, como bien ya dijo el doctor, ha sido el más estricto y los demás países dudan, mientras los casos de COVID y de gripe van subiendo en todo el continente, doctor. En un invierno donde la gente ya, yo en mi caso, 51 años, todavía tendría que haberme dado la semana pasada la cuarta dosis, pero hay muchos países que están atrasados con respecto a los refuerzos. Cristian, gracias por darme espacio, por participación. Te quiero agregar a esto que ocurre en Europa, que acaba de salir un informe hace minutos nomás acerca de Japón, donde hubo un récord de muertos, 451 en un día. Estamos hablando de un país que sí está claramente muy bien vacunado, Japón, y sin embargo ocurre en esta cantidad. Ustedes, bueno, pero hay mucha gente grande en Japón, sí, mucha gente grande en todo el mundo, no solo en Japón, en Gran Bretaña, en Italia, de tal modo que los que les pedimos desde acá, junto con Cristian desde allá, es vacúnense, por favor. Y a vos también, Cristian, vacunate lo antes posible. Sí, acabo de volver de Medio Oriente, ya me había llegado el email con el recordatorio. El problema, claro, doctor, es la apertura de China y las conexiones que tiene China para viajar y sobre todo la falta de información fehaciente de China. Parece un poco más de lo mismo del principio de la pandemia. Así es. El Reino Unido se pone a todo tipo de restricciones, lo mismo que Alemania, lo mismo que los escandinavos, un poco lo que pasaba al principio de toda la pandemia, ¿no? Cuando mismo así Italia mostraba el camino a seguir, le explicaba, los médicos italianos en su momento tomándose el trabajo de explicarle en francés, en danés, en inglés, en alemán lo que estaba pasando en Bérgamo, y así todos los gobiernos dudan. Esperemos que no sea demasiado tarde, porque los números en China nunca son confiables, ni para bien ni para mal. Bien dijo, también viene este recordatorio, porque ayer un médico infectólogo italiano de mucho prestigio llamado Bassetti de apellido, dijo que China sigue siendo una bomba biológica. Y esto lo tomó el vicepresidente del Senado italiano, Gasparri, y lo dijo públicamente. Y la verdad es que el misterio, digamos, el oscurantismo de China en cuanto a la información que mencionaba recién Cristian, es lo que nos hace dudar si hay o no otra variante disponible y nosotros no la conocemos. ¿Y por qué esta política de apertura de fronteras tan amplia, brusca? Bien, Cristian, ¿qué novedades además de esto? Bueno, por ahí lo que justamente termina de decir el doctor me da pie a la próxima noticia, porque justamente Putin esta mañana habló con Xi Jinping, recordándose mutuamente por teleconferencia los compromisos militares, culturales y científicos que tienen ambos países. A esta falta de claridad y de transparencia en la información que presenta China a nivel internacional, lo mismo se dice de Rusia en cuanto a su política y en cuanto a su estrategia militar. La realidad, Pablo, es que hay una guerra de trincheras en lo que es el Donetsk, en lo que es este lugar que se llama Bakhmut. Las trincheras, increíblemente, en este fin del 2022, a 150 metros una de la otra, la ucraniana y la rusa, con la diferencia de que ya se ha formado una división, son más o menos unos 5.000 soldados, de soldados rusos desertores que han dejado las líneas rusas para pasarse a las líneas ucranianas. Atención, porque acá puede haber, y los rusos, los ucranianos lo dijeron de antemano, puede haber espías que los mandan, se hacen los desertores y pasan información. Por eso los ucranianos toman esto con pinzas. La realidad es que de los 70 misiles que fueron lanzados en las últimas 24 horas, 54 fueron interceptados y 16 han pasado. Quiere decir que, como venimos informando, Pablo, el sistema Patriot ya está presente en las defensas aéreas ucranianas, si no, no habría tanta exactitud en las defensas. Ucrania está muy cerca de proteger enteramente su cielo,
su espacio aéreo y empezar a dominar. Mientras tanto, en todo el frente, en el sur y en el este, como dije, están bloqueados mutuamente y pese a que los rusos tienen una estrategia más defensiva, los ucranianos avanzan, pero muy poco. Kiev confirmó que tiraron abajo 5 drones suicidas de estos bombardeos. Muchos han sido con drones kamikazes de fabricación iraní que han sido detenidos. Ya dejando el tema guerra, Pablo, por supuesto el mundo sigue hablando de lo que es la despedida del rey Pelé, y desde Francia la revista France Football, que es la que entrega los balones de oro, recuerda algo que ya había publicado en 2015, pero ahora lo confirma como un homenaje post-mortem a Pelé. Pelé en vida hubiera recibido 7 balones de oro. En ese momento, cuando Pelé jugaba en los 50, en los 60, principios de los 70, el premio solamente estaba restringido a jugadores europeos. De hecho, solamente en el 95 se abrió a los no europeos. Por lo tanto, Pelé lo hubiera recibido en el 58 con 17 años, en el 59, en el 60, en el 61, 63, 64 y en el año del último mundial que ganó Pelé en México 70. El mundo lo llora a Pelé, Europa lo llora, y France Football con este homenaje post-mortem a O'Reilly. Es un tipo querido que hablaba muy bien inglés y que nunca jugó aquí en Europa porque no necesitaba. En ese entonces los clubes sudamericanos tenían tanta o más poder adquisitivo que los clubes europeos potencia. Sí. Todavía no había explotado la televisión y los clubes europeos no eran tan ricos. Y para terminar, ya que estamos en el fútbol, 4 noticias rápidas con respecto al fútbol. La primera, Enzo Fernández de River está muy cerca de llegar al Chelsea, que ya el jugador ex River, ahora en el Benfica, en Lisboa, en Portugal, habría dado el ok para que los clubes negocien. Parece que el Chelsea va a poner los 120 millones de dólares más o menos de la cláusula de rescisión, y se volvieron a reincorporar después del Mundial Cuti Romero en el Tottenham, Dibu Martínez en Aston Villa y Julián Álvarez en Manchester City, al cual le hicieron toda una serie de homenajes. Lo vi al homenaje que le hicieron a Julián Álvarez, conmovedor, cómo lo recibieron, con todas las señales de las reverencias. Ahí los compañeros, mirá, ahí lo estamos compartiendo, Cristian. Lo levantaron por el aire, un jugador para muchos al principio un poco desconocido, que jugó muy bien. Ahí está con el noruego Haaland, 2 bestias adelante tiene Guardiola, y el homenaje a Julián Álvarez. Mañana se incorpora Alexis McAllister a Brighton y se espera más de lo mismo. Brighton fue el único club que reunió a todo el plantel para mandarle buena suerte a Alexis McAllister previo a la final. La llegada de Dibu Martínez a Aston Villa con buena onda. ¿Por qué? Porque les guste o no, Emiliano Martínez es el único jugador en la historia de Aston Villa, un club grande histórico en Inglaterra, que tiene un presente comprometido, pero Dibu ha sido el único jugador del club que ha jugado en una final de Mundial. Bien, ya lo creo. Te mando un abrazo, Cristian. Felicidades si no nos conectamos antes para vos en el próximo año. Feliz año. Abrazo grande, feliz año nuevo a vos y a todo el equipo. Cristian Martín, desde las Crónicas Europeas. Hacemos una pausa, ya seguimos con mucho más. Dame un titulito para después, Paula. Vamos a hablar de una tragedia que aconteció en Mendoza con una familia que estaba vacacionando allá. Bien, y tenemos mucho más de política. Les recuerdo, a las 19, Marcelo D'Alessandro, el ministro de Rodríguez Larreta, que hoy ha sido objeto de todas las polémicas. Viene a explicar aquí, a que le hagamos las preguntas que corresponden, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha